Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en nuestras transmisiones y particularmente a quienes el día de hoy se irán integrando a esta transmisión. Nuevamente su amigo, el licenciado Marlon López, los saluda desde mi centro de operaciones en el Centro de Justicia Laboral, en la sede de mi juzgado, acá pues cumpliendo con una jornada más en nuestras transmisiones y por medio de este salón virtual que nos permite pues estar nuevamente conectados con ustedes y por acá pues para seguir con el contenido de nuestra eh, de nuestro contenido programático. Quiero pues el día de hoy avanzar y pues espero pues Dios primero ya tenemos conocimiento de nuestra fecha, de nuestro segundo examen parcial y pues ahí iremos avanzando en el contenido, deseándoles lo mejor a todos y cada uno de ustedes, muchachos, y pues esperando que se encuentren bien, luego de que pues, la semana pasada solo pude saludarlos el día lunes, ya que el miércoles tuvimos una jornada leccionaria en nuestra facultad, la cual pues se extendió hasta el día jueves, si no mal estoy, en el que se definió la elección de la planilla de electores que tendrá a bien en fechas próximas elegir a nuestro rector, un proceso eleccionario bien especial, digámoslo así, puesto que se requiere de una buena cantidad, bueno, se requiere de una buena organización, de una buena cantidad de colaboradores, ya que pues por cada unidad académica y cada colegio profesional se eligen 5 electores, son 3 cuerpos electorales, estudiantes, docentes y profesionales en cada unidad académica, y creo que por ahí alguna escuela facultativa, creo que si no estoy mal son 36, 38 eh, digámoslo así, unidades académicas que dan la pauta, 38 creo que son, a elegir 170 representantes entre estudiantes profesionales y catedráticos y quienes tendrán a bien algo así, creo que si me fallan los números, perdonen, pero pues por ahí vamos, por ahí es interesante ver todo este movimiento que se está desarrollando en nuestra amada universidad. Bueno, hoy quiero tocar, digámoslo así, tal vez si son tan amables muchachos y se ubican en las diapositivas de este material que dice aspectos generales y figuras procesales del juicio ordinario previas al juicio oral. Aquí nos ubicamos en la diapositiva, ahorita les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la diapositiva 7, 8, por favor, en la que dice excepciones o cuestiones de competencia o cuestiones de competencia, luego impedimentos, excusas y recusaciones. Quiero pues inicialmente advertir en torno a las excepciones o cuestiones de competencia que estas pues ya las hemos abordado con antelación en el semestre, perdón, en la parte final de la primera unidad hablamos sobre las eh, sobre las cuestiones de competencia. No voy a ahondar en este tema en relación aquí les cito yo los artículos que regulan todo este tema de las competencias, las reglas de competencia. Aquí les menciono principalmente pues los artículos que advierten por qué es que hablamos de una cuestión o excepción de incompetencia o de competencia, las clases que hay, las que se han ido acuñando y son pues, las cuestiones de competencia por razón de la materia o razón del territorio. Repito, esto pues lo vimos ya en sesiones pasadas.
hoy quiero que hablemos de los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Vean, muchachos, el Código de Trabajo señala esencialmente o advierte en los artículos 317 al 320 aspectos relacionados con estas figuras procesales. Vean, estas figuras tienen su razón de ser esencialmente puesto que cabe la posibilidad, muchachos, que cuando ustedes tengan en sus manos una asesoría por un caso en particular, disculpen un momento, solo quiero, perdón, jóvenes. Generalmente me mantengo escuchando noticias y hoy se me había olvidado apagar mi radio y por eso tal vez escuchaba por ahí al fondo algo relativo con una emisora que generalmente, como les digo, me mantengo escuchándola para pues estar por ahí pendiente de cualquier información al respecto. Permítame, chicos, solo quiero, no la tengo por acá. Un segundito, jóvenes, ahorita voy solo. No tengo aquí a la mano ahorita una ley que necesito que ustedes tengan ahí y es la ley del organismo judicial. Si son tan amables, muchachos, nos vamos a ubicar en los artículos 122 al 131, 122 al 131 de la ley del organismo judicial. Permítanme, 19, 20 y 21. Un segundito, jóvenes, ahorita vuelvo. Ya por acá, jóvenes. Hola, Verito, gusto saludarte. Mi amiga Verónica de León Chauvin. Bueno, pues les mencionaba que hablar de los impedimentos, las excusas y las recusaciones, pues son figuras procesales que pues tienen mucha importancia, ya que están a nuestra disposición. ¿Me escuchan? Perdonen, pero entró una llamada telefónica y agradezco por ahí si me indican si estamos estamos bien con la transmisión. Me ingresó una llamada, perdonen. Pues les mencionaba que estas figuras quedaron establecidas tanto en el Código de Trabajo y pues, posteriormente surgen o aparecen de igual manera en la ley del organismo judicial, ya que en su caso pues están a la mano y a disposición de las partes para en algún momento, si ustedes consideran que surge, gracias Berito, gracias Sergelia, muy amables,
si consideran ustedes que, por ejemplo, el juez que va a conocer el caso, y también pues pensemos en los oficiales o el secretario, pero ellos digamos, la situación esta o cómo separarlos del conocimiento y en la tramitación de un proceso es algo más sencillo a diferencia del juez. En el caso por ejemplo, si ustedes en un proceso en el que ustedes en lo particular o como abogados asesores o abogadas asesoras advierten de que el juez en su momento vino y el juez que fue designado fue tiene alguna o existe alguna situación que haga considerar que se puede dudar de la imparcialidad del juez. Vean esto. Manejar o entender el tema de los impedimentos y las excusas y las recusaciones, yo en lo particular tengo una apreciación, puedo decirles con toda la certeza del caso, trato de manejar mucha objetividad y mucha pues imparcialidad en la tramitación de los casos sometidos a mi conocimiento, pero en el tema este de los impedimentos, las excusas o las recusaciones, suelo pues utilizarlas en muy pocas ocasiones, salvo que en efecto haya una situación que haga mérito a que yo me pueda separar o les haga saber a las partes que tengo una situación, un hecho, que existen hechos que me pueden estar limitando, ¿sí? O que puede hacer que se dude de mi imparcialidad. Para ello el legislador, pues repito, dejó estas figuras procesales. Acá el Código de Trabajo eh, regula en los artículos 317 al 300, de hecho 316, regula al 320 o hace mención de estas figuras. Sin embargo, tenemos que considerar, y de acuerdo al artículo 316, que el Código de Trabajo remite, digámoslo así, de cierta forma, al trámite o a la forma como se tramitan o cómo está regulado cómo están reguladas estas figuras en la ley del organismo judicial. El 316 señala lo establecido en los artículos, ahí dice cuáles artículos, pero en este caso debemos entender que ahí se menciona artículos 137 al 143, que era la ley constitutiva del organismo judicial anterior a la vigente actual, que en la actualidad está regulado en los artículos del 122, como le mencionaba, al 131. Entonces, acá pueden poner ustedes ahí en su código, pues se refiere o ver artículos 122 al 131. Bueno, acá el 316 nos remite directamente a la ley del organismo judicial. No obstante, en el artículo 317, 18, 19 y 20, si no estoy mal, también tira algunas pinceladas que debemos de tomar en consideración o tener en cuenta. Digamos, se hace digamos así, perdonen el término, una mezcla entre lo regulado en el Código de Trabajo y lo regulado en la ley del organismo judicial. Tenemos que buscar cómo se empareja el contenido de estos dos cuerpos normativos para hacer una adecuada aplicación y una adecuada utilización de estas figuras procesales. El artículo 317 dice: las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo con expresión de causa legal en cualquier estado del juicio. Esta disposición no rige para los tribunales de conciliación y arbitraje, que se regulará por lo establecido en el capítulo respectivo. Ahora bien, vean ustedes acá, vamos a encontrar un artículo muy parecido en su contenido. Vean el artículo 128 de la ley del organismo judicial. Este artículo 317, pongámosle, ver artículo 128 de la ley del organismo judicial. El 128 tiene casi que el mismo contenido. Veamos, dice, de la ley del organismo judicial. Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces, aquí dice el 317, las partes tienen derecho de pedirle al juez. En singular lo regula el 317, en plural
el 128. Y la razón por la cual se regula así es de que acá el 128 es una norma general. Recuérdense que la ley del organismo judicial es una norma supletoria de otras normas de carácter procesal, ¿sí? De otros ramos, incluyendo el tema del ramo penal. Claro que aquí el ramo penal tiene sus particularidades en torno a cómo se dan las excusas o las recusaciones. Regresando al 128 de la ley del organismo judicial, las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa en cualquier estado del proceso antes de que se haya dictado sentencia. Acá el 317 las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo con expresión de causa legal en cualquier estado del juicio. Vean acá una diferencia que hay y es de que el 317 no menciona nada relativo a un límite, dice en cualquier estado del juicio. 317, pero el 128 señala hasta antes de que se haya dictado sentencia. Vean esa diferencia mínima, pero sutil, pero diferencia al fin. Esta disposición no rige en los tribunales de conciliación y arbitraje. Esto obviamente se pone específicamente a una institución, a un órgano de la Administración de Justicia Laboral como lo son los tribunales de conciliación o de arbitraje. Siguiendo con el 128. Si el juez acepta como cierta la causal alegada, dictará resolución en ese sentido y elevará las actuaciones al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva lo procedente. En caso de declararla con lugar, en caso de declararla con lugar, remitirá las actuaciones al que debe de seguir conociendo. Pero esto es cuando las partes ejercen ese derecho. El juez, le piden al juez que en este caso dice, las partes tienen derecho de pedirle a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa. ¿Sí? Vean esto. Acá, vean el 318. ¿Cómo está? El 318 contiene una parte del 120, el 318 del Código de Trabajo contiene una parte del 128 de la Ley del Organismo Judicial. Vean, si el juez estimare que es cierta la causal alegada, vean la segunda parte del 128, si el juez acepta como cierta la causal alegada, muy similar, dictará resolución dándose por recusado, dictará resolución en ese sentido, dice el 128, y elevará las actuaciones al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva lo procedente. El 318 señala, si el juez estimare que es cierta la causal alegada, dictará resolución dándose por recusado. Aquí se habla solo de recusado, Vean que aquí solo se menciona esta figura de la recusación y mandará pasar el asunto a quien deba reemplazarlo. Vea, el Código de Trabajo señala que se debe, si el juez acepta que es cierta la causal, se da por recusado y manda el expediente a quien, dice, mandará el asunto a quien deba reemplazarlo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Vean estas dos diferencias sutiles. Primero, acá el 128 hace una, digamos, mezcla entre la solicitud que hace las partes para que el juez se excuse o de recusarlo, ¿sí? Y el juez dice, si el juez acepta como cierta la causal, dictará resolución en ese sentido, pero vean el 128 de la ley del organismo judicial, ordena que se eleven las actuaciones, ¿sí? Al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva lo procedente. Esto es de manera general, pero en el Código de Trabajo dice que no. Si el juez acepta la causal, mandará, dice, remitirá, dictará resolución dándose por recusado y mandará pasar el asunto a quien deba reemplazarlo. El mismo 318 nos señala, digamos, cuál o de qué manera se designará o se va a designar al más próximo, algo así. Veamos qué dice el segundo párrafo. (318) segundo párrafo del Código de Trabajo.
Si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a recusación, lo expresará así en auto razonado, ¿sí? Él deberá razonar, autorrazonado, y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que deberá resolver dentro de las 24 horas de recibidos los autos. Pero si dentro de ese término alguna de las partes pidiere la recepción de pruebas, las que deberá individualizarlas, estas se recibirán en audiencia verbal, que se verificará dentro de un término de 3 días, pasada la cual resolverá dentro de 48 horas. Ven acá lo particular, digámoslo, del trámite que nos señala el 318 segundo párrafo. Dice, si el juez estimare que no es cierta la causal por la cual lo están solicitando se excuse o que no da lugar a la recusación, lo expresará así en un auto razonado, ¿sí? Y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que deberá resolver, y ahí nos dice el procedimiento. Pero veamos el 129 de la ley del organismo judicial. Aquí nos dice, miren el epígrafe, que es curioso, tiende a generar un poquito de confusión. El epígrafe 129. Si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución motivada. Aquí ya no se habla de auto razonado. Vean, el 328 señala, el 318, perdón, señala auto razonado. El 129 dice resolución motivada. Y en el primer caso se irá conociendo sin más trámite. Vean esto, qué interesante. Si el juez estima que no es cierta la causal, caso 1, o que no ha lugar a la recusación, según caso 2, así lo hará constar en la resolución motivada, y en el primer caso se irá conociendo sin más trámite, ¿sí? Pero ¿qué pasa después? Después no pasa nada, no dice nada. Veamos el 130 si nos saca de alguna inquietud. Trámite de impedimentos. En caso de incumplimiento de impedimento, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y la remita al juez que deba seguir conociendo. No dice nada. 131. Recusación en tribunales colegiados. Cuando se recuse a miembros de tribunales colegiados, el recusado hará constar inmediatamente en los autos si reconoce o niega la causal de recusación. El tribunal integrado, esto no señala, no nos orienta, esto básicamente para las salas. El 131, 132, por impedimento, excusa, recusación legalmente declarada de alguno de los magistrados, esto es para salas. 133, árbitros o expertos. En las mismas causales señaladas para los jueces deben inhibirse o excusarse los árbitros y expertos, también pueden ser recusados por las partes. Esto sale del contexto del que estamos hablando. Y 131, secretarios y personal auxiliar. Las partes podrán recusar en un mismo asunto hasta 2 secretarios, oficiales auxiliares de justicia y notificadores. Estos son auxiliares. ¿Hay algo más que regule la ley del organismo judicial en torno a qué pasa si no se acepta la causal? No dice nada. Veamos acá, regresémonos, a veces nuestras leyes están un poquito desordenadas. Vean acá. Mm, 125, recusación. Son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas. La recusación de la ley del organismo judicial, la recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en forma definitiva. Vean esto, la recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en forma definitiva. Si se tratare de materia penal, la recusación deberá resolverse antes de iniciarse el debate. Pero si la recusación se declarare procedente, serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación. Si la recusación se declara improcedente, se impondrá al recusante una multa de 500 a 1000 quetzales. Vean esto.
Interesante, no solo se trata de recusar por recusar. Acá, según la ley del organismo judicial, la persona que está recusando y si esta recusación se declara improcedente, se le impondrá una multa de 500 a 1000 quetzales. En ese recusado, los miembros de un tribunal que dice, el trámite de la excusa. Dice, el juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes y en el acto de la notificación, bla, 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 si las partes aceptaren, esto lo voy a abordar más adelantito. Veamos acá. Digamos como que el procedimiento de la ley del organismo judicial se quedó corto. Vean acá, el 131, el 129. El 129 nos señala se queda corto en relación a qué pasa, quién debe resolver al final de cuentas las excusas o las recusaciones. Entonces ahí ya vemos, y en el caso nuestro en materia laboral, usamos el segundo párrafo del 318, que está un poco más completo. Repito su contenido. Si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a la recusación, lo expresará así en auto razonado y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que deberá resolver dentro de 24 horas de recibidos los autos. Pero si dentro de ese término, bla, 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 se servirá prueba y y se resolverá dentro de 48 horas. Acá, el 318 del Código de Trabajo sí nos dice cuál es la salida y cuál es el camino. A diferencia, por ejemplo, para lo que nuestro interesa, nuestro curso en materia laboral, acá sí nos dice cómo vamos a, digámoslo así, vamos a resolver o al final de cuentas qué va a pasar con ese requerimiento que le formamos al juez. Planteé primero este escenario, chicos, para que vayamos entendiendo, tratando de comprender de mejor manera las diferencias que hay entre una solicitud de excusa, entre una situación de impedimento o las recusaciones. Vamos a ver ahora qué es un impedimento. ¿Sí? Según la ley, esto acá, vean ustedes, quiero invitarlos a que ubiquemos ese espacio en el que en nuestro código de trabajo están establecidas estas figuras y quiero que se den cuenta de algo. Acá dice, bueno, en este código que me está sirviendo, dice capítulo sexto, me imagino en sus códigos ha de estar igual. Este capítulo es el que contiene estas figuras. Y acá inmediato dice impedimentos, excusas y recusaciones. ¿Sí? Son tres figuras procesales. Vean ustedes que acá el código de trabajo, en términos generales, no señala nada en relación a los impedimentos. Pero advierte, ¿sí? Advierte la existencia de eventualmente esa figura y no remite a la ley del organismo judicial. Es una figura muy especial, muy particular y que sí o sí, o sea, en efecto, va dirigida al juez para que el juez sí o sí se aparte del conocimiento de este caso. Veamos el 122 de la ley del organismo judicial. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto, ahí sí o sí el juez se tiene que separar del asunto. Insisto en esta particularidad de esta figura. El impedimento obliga al juez a que se aparte del conocimiento de un asunto. Vean esto, ¿por qué? Las causales son ser parte en el asunto, haber sido el juez, alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. Es decir, que yo antes de ser juez en este proceso, en algún proceso me haya desempeñado como abogado asesor de una de las partes. Imagínense ese caso, por azares del destino, yo pues paso por el proceso de selección, me nombran juez y por azares del destino este proceso me cae en mis manos. Entonces, yo a puro, como decimos en buen chapín, a puro chaleco no puedo conocer este caso. Tengo una prohibición, ¿sí? Una prohibición insuperable. Esto quiere decir que sí o sí me tengo que apartar. C, tener el juicio o alguno de sus parientes, aquí le hace falta una letra, tener
en el juicio sería aquí, o alguno de sus parientes, interés directo o indirecto en el asunto. O en todo caso, aquí en lugar de la palabra juicio, tendría que ser tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Yo no sé cómo está en sus códigos, pero en su ley del organismo judicial, literal C, acá lamentablemente en la parte que imprimí tiene este error, porque dice tener el juicio, en todo caso sería tener el juez o alguno de sus parientes, porque el juicio no va a tener parientes por lógica, al interés directo o indirecto del asunto. D, tener el juez parentesco con alguna de las partes, o sea, dentro de los grados de ley, que es creo que cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Creo que hasta estos son los grados que están establecidos en la ley. Gracias, Araceli. Son los grados que reconoce la ley, o sea, los grados de parentesco reconocidos por la ley. Creo que es el cuarto de consanguinidad hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, algo así creo yo, si no mal recuerdo. Ser el juez superior, pariente del inferior, cuyas providencias pendan ante aquel. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. Esto puede ser, obviamente, que vicie la imparcialidad del juez. Ser el juez socio o partícipe de alguna de las partes y haber conocido en otra instancia o en casación el mismo asunto. Estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 causales que generan ese impedimento. Estas causales son insuperables, o sea, sí o sí, el juez se tiene que separar del conocimiento del asunto. Chicos, tal vez me cuentan cuántos están conectados, porque lamentablemente la llamada que ingresó hace un rato se me quedó congelada la cantidad de personas acá en la transmisión, que tengo solo 90. Bueno, ahora bien, ya que conocimos cuáles son las causales de los impedimentos, veamos cuál es su trámite. Y aquí lo dice el artículo 130. Ojo, ojo, 130. En caso de impedimento, gracias Isaías. El artículo coincide con el número que yo estaba diciendo ahorita del artículo. Gracias Anaí, gracias chicos, muy amables. Vean ustedes, el artículo 130 de la ley del organismo judicial, ya nos bajaron a 127, no hombre, no se salgan, sigan. Artículo 130, trámite de impedimentos. Veamos acá, que repito, en el Código de Trabajo, gracias Vicky, en el Código de Trabajo no se señala nada, gracias Ronnie, Scarlett, gracias chicos, muy amables, Teto, muy amable, no señala nada sobre el trámite de los impedimentos, pero la ley del organismo judicial sí. Repito, el Código de Trabajo admite su existencia al mencionarla así, acá, como lo tenemos ubicado en el código, y nos refiere a la ley del organismo judicial. En este caso, en el artículo 122 encontramos cuáles son las causales de impedimento, y el 130 nos dice el trámite. En caso de impedimento, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y la remita a quien debe seguir conociendo. ¿Sí? Entonces, el juez dice, emite una resolución, ahí no necesariamente tiene que ser un auto, puede ser un decreto, y hace saber a las partes que tiene una causal de impedimento, específicamente la contenida en la literal X del artículo 122 de la ley del organismo judicial, lo cual impide seguir conociendo con el trámite del asunto, por lo que ordena remitir las actuaciones a la sala para que ésta resuelva quién debe seguir conociendo. Resuelva, dice, y las remita al juez que debe seguir conociendo, y se va a seguir. Entonces, el 130 establece de forma sencilla, de forma, digamos, muy, muy concreta, cómo debe de actuarse o qué debe hacer el juez cuando existe una causal de impedimento. ¿Estamos? Va. Ahora bien, vamos al artículo 123. El 123, chicos, ¿sí? El 123 contiene las causales de excusas, y aquí agreguen ustedes con su puño y letra, y recusación.
Vean esto. ¿Por qué traigo yo a colación y les digo pongan ahí con su puño y letra, gracias Loida, la palabra recusación? Porque, vean ustedes, el artículo 125 de la ley del organismo judicial nos señala lo siguiente: son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas. Entonces, nos vamos a poner acá también en el artículo 121, impedimentos y recusación. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es loco el legislador? ¿Por qué dice que son las mismas para los impedimentos? Si el impedimento es algo bien sencillo. Ojo, vean chicos, pero existe la posibilidad, y perdón por usar este término coloquial, pero con esto espero que no se les olvide. Lo que pasa, chicos, es de que hay jueces que se hacen las momias, que se hacen los que nada pasa. Hay jueces que en algún momento, por ese mismo interés que se genera por la existencia de una de las causales del 122, no dicen nada. No dicen nada. Ah, pero obviamente esto, pues entendamos de que puede ser con la intención, la mala intención de querer favorecer a una de las partes, pero la otra parte tiene a su mano, al alcance de su mano, según lo que señala el artículo 125, tiene al alcance de su mano la posibilidad de recusar al juez, porque acá el 125 señala, vean chicos, son causas de recusación las mismas de los impedimentos y las excusas. Vamos a entender, digámoslo, usted dirá, pero por qué es que el legislador dejó ese relajo así? A la larga tiene su razón de ser en algo. Entonces, entre excusa, impedimento y disculpe, cuando se da una y cuando se da la otra, ahí está. A eso voy, Elizabeth. Gracias por el cuestionamiento. Y es que, vean chicos, el impedimento, o sea, el juez tiene que, el legislador le dice, mire señor juez, usted no puede conocer de un asunto si se dan estas causales. ¿Sí? Usted no puede conocer de un asunto si se dan estas causales. Digamos que el impedimento es de utilización exclusiva del juez. Sí, pero esto no quita que las partes puedan venir y decirle al juez, mire señor juez, yo le pido que usted se excuse, porque usted tiene una de las causales del 122 o una de las causales del 123. ¿Sí? Usted le estoy pidiendo que se excuse. Ah, pero usted, señor juez, se hace la momia, no acepta, pues entonces, o si queremos utilizar, ustedes partes procesales quieren utilizar una figura más fuerte, le dicen, señor juez, yo lo recuso. Porque usted, en usted existe una de las causales que están reguladas en los artículos 122 o 123 de la ley del organismo judicial. ¿Qué pasa? Bueno, hay algo bien interesante. Vean chicos, si bien es cierto, se puede utilizar las mismas causales, ¿sí? Para recusar al juez, se pueden usar las causales del 122 y del 123, ¿sí? Para recusarlo. Pero las causales que generan impedimento son solo las del 122. El juez no puede decir, miren, yo tengo impedimento de acuerdo a las causales del 123. No, no puede. Y ahí vamos a ver cuál es la diferencia. Vean chicos. La excusa, vamos a hablar ahorita de la excusa. Ya hablé de los impedimentos, del impedimento, o sea, de esa situación que el juez tiene la responsabilidad, incluso el juez puede incurrir en responsabilidad y se le puede decir responsabilidad si él no hace saber a las partes de eso, esa causal de impedimento. ¿Sí? ¿Qué pasa con la excusa? La excusa, si bien es cierto, oigan bien, la excusa, si bien es cierto, la pueden usar las partes, pero la excusa es una figura procesal, digamos que el legislador la dejó para que el juez pueda utilizarla también en forma voluntaria. ¿Por qué les digo esto? Vean esto. Veamos el 126, trámite de la excusa. ¿Sí?
El juez que tenga causa de excusa, o sea, de las del 123, ¿sí? Oigan esto, vean bien. El juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes. Y éstas, en el acto de la notificación o dentro de 24 horas, manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vencido ese plazo, sin que se hubiera hecho la manifestación, se entenderá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto que se designe el tribunal que deba seguir conociendo. De la misma manera se procederá en el caso de que las partes acepten expresamente la causal. Último párrafo del 126. Si una de las partes aceptare la excusa, si una de las partes aceptare expresa o tácitamente la causa invocada y la otra no, se elevarán los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia. Y si la declarare con lugar, remitirá los autos al juez que debe seguir conociendo en caso de que debe seguir conociendo. Perdonen, jóvenes, ¿se escucha? Gracias. No hay mal que por bien no venga, ingresó una llamada y ahorita ya se actualizó el número de personas acá, viendo que aquí, según me aparece, son 126, pero bueno. Vean esto, repito, último párrafo del 126. Si una de las partes, oigan bien, solo perdón chicos, veamos el primer párrafo del 126. El juez que tenga causal de excusa lo hará saber a las partes. Yo, Marlon López, juez 15º de trabajo, les hago saber que vean a las partes que, fíjense que yo no lo sabía, pero resulta que mi hija tiene pues matrimonio, de acuerdo a la literal B, concertado con el hijo de una de las partes. Yo no lo sabía. Se lo pongo en conocimiento a ambas partes, porque esto puede generar una duda en mi imparcialidad. ¿Sí? Entonces, se los pongo en conocimiento. Una causal. Otra. Dice cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. Resulta que aquí me cae el caso, un caso laboral en el que la parte actora es una tía de mi esposa, una tía paterna, una tía materna, y resulta que esta tía en algún momento le hizo una donación a mí, una donación gratuita, ¿cómo es? Entre vivos, hizo una donación en favor de mi esposa. Pero o sea, yo no sabía de su caso en su momento, pero vino el caso y por azares del destino, por un sorteo que hace el Centro de Servicios Auxiliares, el caso me cae a mí. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, señores, o sea, existe hechos que dan vida a la causal contenida en la literal F del 123. Y esto puede hacer que ustedes duden de mi imparcialidad. Se lo hago de conocimiento a las dos partes. Yo, juez, de manera voluntaria, le estoy diciendo a las dos partes que tengo una causal, que hay hechos que dan vida a una causal por los cuales se puede dudar de mi imparcialidad. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el 126 al respecto? El juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes. Yo ya cumplí, dicté una resolución haciéndole saber a las partes. Y las partes vean, en el acto de la notificación o dentro de las 24 horas siguientes se manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vean. Les voy a citar un ejemplo que tuve, he tenido un par de casos en los que me he visto de manera objetiva en la necesidad de plantear una causal, una excusa. Un caso de, yo era juez 13º de trabajo y me cayó un caso en el que una persona un abogado, estaba demandando a la defensa pública penal. Y ahí vamos por la tercera audiencia de prueba.
Vean ustedes, ya habíamos llevado a cabo excepciones dilatorias, ya se había contestado la demanda, se habían llevado dos audiencias de prueba y estábamos en la tercera audiencia. Previo, un par de días antes o un día antes a esa audiencia de prueba, ingresa dentro del expediente una, un informe del Archivo General de Protocolos. Vean esto. Vino y en ese informe la defensa pública penal pidió que el juez, que se recabara informe sobre todas las escrituras públicas que habían sido autorizadas por el notario, por el actor, que en ese entonces era trabajador de la defensa pública penal. Pero como él estaba por servicios profesionales, tenía libertad de ejercer el notariado. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, llega el informe y el oficial a cargo del trámite me dice, mire, Lick, fíjese que acá aparece su nombre en este informe. Mi nombre, sí, empezó a ver. Resulta que dentro de las escrituras que el trabajador, que el actor del juicio, había celebrado o realizado 2 o 3 años antes, estaba una escritura de arrendamiento. Cuando yo pues me casé, recién me casé, me fui a alquilar una casa y la escritura de arrendamiento, pues, la casa me la alquiló una inmobiliaria. La inmobiliaria tenía su notario que era el que le hacía sus escrituras. Yo solo me limité pues, a pagar lo que correspondía por la escritura y pues firmé. Yo, la verdad, les digo, nunca conocí al notario. Parte de la dinámica, cuando haces algún contrato, a veces, en la mayoría de casos, llegas en la oficina del notario y firmas y conoces al notario y todo. En ese caso, yo no lo hice porque, y le soy franco, en este caso, pues, los dueños o sea, quienes me alquilaron la casa eran unos vecinos de la colonia, pero la casa, el alquiler lo manejaban a través de una sociedad anónima, una inmobiliaria. Obvio, esa era la inmobiliaria y aparecía y todo, y bueno, me llevaron la escritura, yo firmé, yo ya viviendo en la casa, firmé y se acabó, nunca me preocupé por otra cosa. Pero oh sorpresa, cuando llega ese informe, en ese informe aparece que el notario, que el actor, el trabajador, había sido el notario que había faccionado esa escritura pública de arrendamiento. ¿Qué pasó? Me sorprende, me toma por sorpresa y bueno, le digo, bueno, era algo que en lo particular yo no sabía, se los prometo. Bueno, pero acá se dio lugar, estos hechos dieron lugar a la que se considera la existencia de la causal contenida en la literal A del 123. La literal A señala, cuando tenga amistad íntima o relaciones, dice, con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Yo, pues como persona, creo yo, prudente, hice una resolución en donde les hice saber a las dos partes, que existían estos hechos. Y les expliqué, conté la historia que yo les cuento aquí ahorita, se las conté en la resolución, les hice ver cómo se había dado el tema del arrendamiento de la casa, pero que este informe pudiese evidenciar que existía una anterior relación entre el abogado, entre el notario y yo, ¿sí? Una relación profesional, relación al fin. Entonces, pero les hice ver que no, pues y les conté cómo había sido. Y fíjense que ese procedimiento que utilicé, porque yo les hice saber a las partes de acuerdo al 125, perdón, 126, dice el juez que tenga causa de excusa, lo hará saber a las partes, ¿sí? Las partes tienen derecho, aquí vamos a algo que en lo que yo quiero recalcar, muchachos. Si las partes tienen derecho de pedir, de manifestarse sobre esa excusa. Y fue algo que pasó, y en otro caso que se dio también, se dio de la misma forma. Vinieron las dos partes y se manifestaron por escrito y me dijeron, señor juez, confiamos en su imparcialidad, no aceptamos la excusa que usted está planteando y queremos que usted siga conociendo el juicio.
las dos partes, en atención a lo que regula este primer párrafo del 126, obviamente emití una resolución, Wendy, yo emití una resolución y se las mandé a notificar. Ahí les hice saber esos hechos que se habían dado. Y vean ustedes acá que señala el 126 primer párrafo, dice, y las partes en el acto de la notificación o dentro de 24 horas se manifestarán por escrito si la aceptan o no. ¿Qué hicieron las dos partes en ese caso? Se presentaron por escrito dentro del plazo de 24 horas y dijeron, señor juez, no aceptamos la excusa que usted está planteando y queremos que usted siga conociendo. Y eso es algo bien importante, jóvenes. Si vamos a pedirle o si vamos a tener conocimiento, y aquí me ha pasado, y se los prometo, porque a mí me ha pasado incluso, he devuelto expedientes a jueces que se excusan y no siguen este procedimiento. ¿Sí? No siguen este procedimiento. O sea, la ley es clara y dice, si usted juez tiene una causal de excusa, hágaselo saber a las dos partes, porque las dos partes tienen derecho a pronunciarse. Usted no tiene por qué vedar ese derecho. Entonces, las dos partes, y ojo, que acá el legislador también señaló parámetros bien claros y dice, bueno, tienen 24 horas para pronunciarse. ¿Qué pasa si no dicen nada? Veamos qué sigue después de que donde se manifiestan si la aceptan o no. Dice, vencido ese plazo, sin que se hubiere hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa. Es una aceptación tácita. Se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto que se designe el tribunal que deba seguir conociendo de la misma. Pero que deba de seguir conociendo. Pero aunque aquí hay unos horrores terribles de signos de puntuación acá en esta parte que imprimí, de este texto que imprimí de la ley de organismo judicial. Dice, deberá seguir conociendo. De la misma manera se procederá en el caso que las partes acepten expresamente la causal. O sea, si las dos partes dicen, señor juez, aceptamos la causal, el juez tiene que mandar el expediente a la sala. Si las dos partes se quedan calladas y no dicen nada, eso se entiende como una aceptación tácita. Y se manda el expediente a la sala. Pero si las dos partes dicen, señor juez, no aceptamos la causal, confiamos en su imparcialidad, el juez puede seguir conociendo el proceso. Vean qué interesante. Ahora bien, ¿qué pasa si uno la acepta y el otro no? Veamos qué señala el último párrafo del 126. Si una de las partes aceptare expresa o tácitamente la causal y la otra no, aquí me pudo haber pasado a mí, que el trabajador me diga, mire señor juez, yo a usted ni lo conocía, a mí me contrató esa inmobiliaria, yo le hacía las escrituras y punto. Ellos se encargaban de las firmas y todo el rollo. O sea, yo confiaba en ellos. O sea, y mire, yo a usted no lo conozco, yo no dudo de su imparcialidad. Para mí usted siga conociendo. Pero puede ser que los de la defensa pública dirían, no, este juez puede ser que ya tenga algún arreglo con la parte y mejor yo, o sea, porque aquí dice, se aceptará en forma tácita o expresa. Lo que sí debe de ser expreso es la no aceptación de la excusa. ¿Me explico? O sea, ustedes pueden aceptar una excusa de un juez en forma tácita o expresa. Pero si ustedes no quieren aceptar la excusa del juez y confían en el trabajo que está haciendo el juez, háganselo ver de manera expresa. ¿Me explico? Y este segundo párrafo, el 126, así lo exige, porque señala, si una de las partes aceptar expresa o tácitamente la causal y la otra no, se elevarán los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia. Y si la declara con lugar, la excusa, remitirá los autos a quien deba de seguir conociendo en el caso de que ninguna de las partes, perdón, miren que aquí hay errores horribles de puntuación. Dice, y si la declarare con lugar, remitirá los autos a quien deba seguir conociendo. Aquí debe haber un punto. En el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo, que fue lo que me pasó a mí.
en estos casos. Las dos partes me dijeron expresamente, señor juez, confiamos en usted, en su trabajo, en su imparcialidad, no hay ningún problema, es una cuestión circunstancial, usted siga conociendo. Entonces el juez seguirá conociendo, pero vean esto, acá el legislador dijo, pero ya no podrá ser, ya no podrá, aquí dice, en este párrafo a mí no me aparece el término, pero asumo, hay una palabra que hace falta aquí, dice, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. ¿Por qué? Porque, ojo, que ya las dos partes tuvieron la oportunidad de decirle al juez que aceptan o no esa causal de excusa. Bueno, me extendí en la explicación esta por lo que planteaba nuestra compañera acá. Sí, se eleva a cabal. Entonces acá, ahí está muy bien. Gracias, Steven, por la orientación. Aquí el 126 nos da la pauta cómo debemos de, y ojo, que es importante algo, vean ustedes. El Código de Trabajo no señala nada en torno a esta actitud de las partes. Ojo. Y por eso a veces pienso que algunos de mis compañeros solo se excusan y mandan el proceso. No, ese no es el procedimiento. Eso puede dar pie a considerar que el juez o los jueces se están absteniendo de conocer anómalamente o de forma arbitraria de un proceso. Cuidado con eso. Yo en lo particular, repito, y créanme muchachos, tengo, gracias a Dios, casi ya 13 años de estar como juez de trabajo. Este año, ahorita en abril cumplo los 13 años ya en unos días. En estos 13 años realmente, solo en un caso de un abogado, que en paz descanse, el licenciado Guatén Barrondo, que en paz descanse, profesional, él en su momento presentó unos escritos muy ofensivos hacia su servidor y yo manifesté en los casos que me llegaban de él que tenía la causal contenida, ahorita les digo, en la literal K, dice, cuando el juez tenga enemistad grave con alguna de las partes, vean esto, se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez, a este o cualquiera de aquellos, en su persona, su honor y sus bienes. Esta causal es un tanto recurrente en casos en donde hay abogados que son muy malintencionados. Hay abogados que realizan actos para ofender la dignidad del juez. Y hay jueces que en algún momento caemos, cometemos el error, y lo reconozco porque a veces uno dentro de esa misma molestia u ofuscación que puede generar el que te presenten un escrito ofensivo, cae uno en el juego. Y a veces lo que pretenden ellos es que uno se aparte del conocimiento de un caso. Traigo esto a colación porque la figura de la recusación, ya entrando a la última de las figuras, la figura de la recusación, muchachos, es muy similar básicamente en cuanto a las causales, muy similar al tema de la excusa, pero el procedimiento es diferente. Y aquí sí encontramos una mezcla entre lo que regula el 317, 318 y lo que regula el 125 y algunos otros del Código de la Ley del Organismo Judicial. Ok. Recuerden ustedes que las mismas causales de los impedimentos y de las excusas pueden ser utilizadas para que una de las partes recuse al juez. Ok. ¿Qué hubiese pasado si en ese caso que yo les mencionaba de la defensa pública penal, yo me hago la momia y no digo nada? Y aparece el informe y bueno, se notifica a las partes. Ojo, que ese informe no había sido de conocimiento de ninguna de las partes cuando yo conocí de su contenido. ¿Qué hubiese pasado si yo llevo a cabo la audiencia o sigo conociendo el caso, ese de la defensa pública penal, y la parte demandada se hubiese dado cuenta de ese informe?
seguro, seguro, la defensa pública penal me recusa. Me recusa. Y ojo, vean, yo le mencionaba y me gusta invertir tiempo en aclarar esta diferencia que hay entre una figura y la otra. O sea, si bien es cierto, las partes pueden pedirle al juez que se excuse o de recusarlo, ojo, pueden pedirle al juez que se excusen, ¿sí? Que se excuse o lo recusa, también hay que considerar que primariamente, muchachos, la figura de la excusa es una herramienta que tiene el juez para hacerle saber a las partes esa situación que puede generar duda en la imparcialidad, ¿sí? Que puede generar duda en la forma como el juez va a resolver el caso. ¿Estamos? La excusa. Pero también esto no quita que cualquiera de las partes la pueda utilizar y le diga, mire, porque eso pudo haber pasado. Y le digo, ¿qué hubiese pasado si yo no digo nada y me hago la momia con ese informe? Ah, fijo, los de la defensa pública, ¿lo ven? Señor juez, lo recuso. Ahí se complica la cosa. Porque la recusación ya es un acto, ya es una figura así un poco más, digamos, un poco más violenta. La recusación ya es una manifestación de inconformidad de una de las partes. ¿Sí? Ojo, ya existe la duda en una de las partes que está utilizando la figura de la recusación o le está pidiendo al juez que se excuse. Ya la parte dijo, no, aquí hay algo que a mí me hace dudar de la imparcialidad del juez. Y yo le pido, señor juez, que usted se excuse, o si no se excusa, yo lo recuso. O sea, le está diciendo, señor juez, yo le estoy dando la oportunidad a usted de que deje de conocer de manera voluntaria. Y si no lo hace, yo lo recuso. O sea, lo que la parte quiere que es separar al juez. Separar al juez. Entonces, la recusación ya es así como que ya si una de las partes viene y utiliza la figura de la recusación, ya hay duda en esa parte. Ya hay temor en esa parte en que el juez vaya a tomar una decisión parcial en favor de la otra parte. Entonces, viene el juez y aquí le dice, aquí el legislador dejó que la parte que fuese interesada plantee estas figuras. ¿Y qué pasa? Veamos acá el 317, ya lo leí hace un rato. Las partes tienen derecho, vean esto, tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo con expresión de causa legal en cualquier estado del juicio. 317. El 128 de la ley del organismo judicial, lo leí hace un ratito, dice las partes tienen derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa en cualquier estado del proceso antes de que se haya dictado sentencia. ¿Sí? El 318 nos da la pauta y dice, si el juez estimare que es cierta la causal alegada, dictará resolución dándose por recusado y mandará pasar el asunto a quien debe reemplazarlo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Código de Trabajo, artículo 318. Si el juez acepta estimare que es cierta la causal por la cual le están pidiendo que se excuse o por la cual lo están recusando, pero aquí ya vamos que hay una petición de una de las partes. ¿Sí? Si el juez dice que es cierto, bueno, se dará por recusado y mandará el asunto a quien deba reemplazarlo. Ojo, y eso es lo que a veces erróneamente hacen algunos de mis compañeros acá, porque como hay una causal de excusa, existe esta causal, me doy por recusado y lo mando al centro para que el centro sortee y designe otro juez. No, señores, no. Pero ojo, lo hacen los colegas, lo hacen de manera voluntaria, porque tienen enemistad con el abogado, ¿sí? Y como ven que es el abogado, me excuso, tengo enemistad con el abogado. No. O sea, si el juez hace uso voluntariamente de la figura de la excusa, ojo, hay un procedimiento de la ley del organismo judicial. Ahora, si la parte interesada le pide al juez que se excuse o lo recusa, aquí ya el juez, si dice que es cierta esa causal, se da por recusado y lo manda a donde deba corresponder. Ahora veamos el segundo párrafo del 318. Si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a la recusación, lo expresará así en auto razonado. El 100
¿Dónde está, Dios mío? El 129 de la ley del organismo judicial. ¿Se recuerdan que era el que decía que les decía que se queda corto en su contenido? Porque el 129 dice, si el juez estimare que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución motivada. Resolución motivada, sinónimo de auto razonado. Y en el primer caso seguirá conociendo sin más trámite. Y en el otro caso, ¿qué va a pasar? No hay nada al respecto. Entonces ya nos vamos a lo que señala el Código de Trabajo para nuestro contenido. Repito, la apelación dice, mandará pasar el asunto. Si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a la recusación, lo expresará así en auto razonado y mandará pasar el asunto a la sala, la que deberá resolver dentro de 24 horas de recibidos los autos. Sencillo. Vean, chicos, me ha pasado. Incluso han querido tomarme por sorpresa. Hoy precisamente un amigo del interior del país me llamaba, me decía, mira vos, fíjate que la parte actora me está recusando, el trabajador, la parte actora. Y luego me contó las interioridades del caso y entendimos cuál era la razón. Pero mira vos, la audiencia es mañana. Mira, me está planteando. Yo creo que esto mejor voy a suspender la audiencia. Cuidado. En primer lugar, le decía yo, no caigamos en ese juego. Si bien es cierto, aquí el 318 no señala, no regula nada en relación a si suspende o no el trámite del proceso, el 125 sí señala algo al respecto de la ley del organismo judicial. Y aquí veamos esto. La recusación no tendrá efectos suspensivos. La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva, es decir, antes de dictarse sentencia. Vean eso, qué interesante. Entonces yo le contaba al amigo, mira, o sea, ok, veamos el escenario. ¿Qué pasa si en efecto es ¿qué vas a resolver? Ah, pues yo no voy a aceptar la recusación, mis. Ah, bueno, no vas a aceptar la recusación. Bueno, entonces vamos a ver acá que en este caso tenés que aplicar el segundo párrafo del 318. Si no vas a aceptar la causal, aquí el 318 del Código de Trabajo señala, si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a la recusación, lo expresará así en auto razonado. Tenés que dictar un auto, le decía. Y vas a enviar el expediente a la sala para que la sala resuelva, pero vos seguís conociendo. Porque la ley del organismo judicial aplicada supletoriamente te permite seguir conociendo. Ahora bien, si vos, le decía yo al colega, si vos vas a aceptar la recusación, mano, si es cierto, pues ni modo, tenés que aceptar la recusación, darte por recusado y tenés que mandar el expediente de acuerdo al 318 primer párrafo. Si el juez estimare que es cierta la causal alegada, dictará resolución dándose por recusado y mandará pasar el asunto a quien deba reemplazarlo. 318. Dos opciones. Si yo juez acepto que es cierta la causal por la cual me están pidiendo que yo me excuse, pues me excuso, o por la cual me están recusando, ¿sí? La acepto y mando el expediente a quien debe reemplazarme. ¿Estamos? Esa es la intención, agilizar el proceso. Me ha pasado, chicos, bueno, en el caso del amigo, mira, si vos no vas a aceptar, incluyendo ese ejemplo que les planteaba de lo que él me presentó, si vos no vas a aceptar la causal, la excusa o la recusación que te están planteando, la recusación, porque fue la recusación que le plantearon, pues sí, vos dictás la resolución, que no aceptás la recusación y seguir conociendo y llevar a cabo la audiencia mañana. ¿Qué? ¿Cuál es el miedo? Ahora, ¿qué pasa si la recusación te la plantean en audiencia? Y me ha pasado un par de veces. En un par de ocasiones, siendo aquí en este juzgado, pero un caso muy particular que quiero compartirles, y con esto quiero cerrar este tema de las recusaciones, las recusaciones o las excusas. Un caso, vean, un jueves, 9 de la mañana, tenía programada audiencia en el juzgado 13 de trabajo. Entré yo a mi sala de audiencias, 9 en punto, empezamos la grabación, empecé yo con mi relato,
y 9:05 ingresan unas personas a la sala. Eran las 9:05. Pues, ¿quiénes son, verdad? Bien, somos las partes del juicio y ¿por qué no nos salieron a llamar? Perdone, ¿quién es usted? Yo soy el abogado, vengo como abogado, bla, bla. Empezó a alegar. Mire, discúlpeme, le digo, no es obligación nuestra salir a llamar a las partes. No se atengan ustedes a eso, muchachos. No cometan ese error. Acá, en mi juzgado, cualquiera que pueda venir se va a dar cuenta que acá hay rótulos que dicen claramente no se sale a llamar a las partes. Cuando vienen, se anuncian en comisaría, la comisaria les dice, miren, bueno, dejen sus documentos, 5 minutos antes del inicio de la audiencia ustedes ingresan a la sala. Ya se les advirtió. Acá no se les sale a llamar a nadie. ¿Estamos? Si el juez entra a la sala, empieza la grabación a la hora en punto y no está, ya no pueden participar. Y se lo hice ver en aquel entonces al abogado. Mira, abogado, disculpe, pero no es obligación del juzgado salir a llamar a las partes. O sea, a ustedes se les convocó para las 9 de la mañana en la sala, no en el pasillo de la sala, en la sala de audiencias. Yo a las 9 en punto empecé mi grabación de la audiencia, son las 9 con 3, 4 minutos, que a la hora que ingresan ustedes ya están fuera de audiencia, no pueden tener participación activa. Pero ¿cómo me está vedando el derecho de defensa? Disculpe, abogado, pero no puede. Eso fue jueves. El lunes siguiente, 2 días hábiles después, un lunes siguiente, otra audiencia, 9 de la mañana, la instalo, recuerdo bien, un caso contra Ferrovías de Guatemala, era la entidad, viene el abogado como mandatario, 125 de la ley del organismo judicial, Axel. El abogado viene y me dice, mire señor juez, bueno, cuando instalo la audiencia, identifico a las partes, ya primero Dios, dentro de poco chicos, van a ver ustedes cómo se hace este procedimiento y primero Dios en nuestra próxima clase empezamos a hablar de esto un poquito más a fondo. Instalo mi audiencia y bueno, mire licenciado, antes de que entrar en las fases de juicio oral, quiero hacer uso de la palabra, sí abogado, yo ni en cuenta. Quiero en el presente acto recusarlo con expresión basado en la literal K del artículo 123 de la ley del organismo judicial, porque entre usted y yo hay enemistad. Puta, ¿cómo así? Explique, abogado, ¿qué pasó? Bueno, empieza a relatar, señor juez, de acuerdo a la documentación que hago entrega en este momento, el día jueves yo acudí en calidad de abogado asesor de unas entidades, usted nos vedó el derecho a comparecer a juicio, usted no permitió que nosotros tuviéramos participación activa, lo cual motivó que las empresas demandadas, las entidades que yo asesoro, me solicitaran que planteáramos una denuncia penal en contra suya. Y yo como abogado acudí en auxilio de las entidades y presenté una denuncia penal en contra suya por el delito de prevaricato, hijo de la madre, se descosió el abogado. Y esto motiva a que entre usted y yo, entre yo como profesional, abogado, mandatario de la entidad, abogado, exista una enemistad grave. Por lo tanto, yo le pido, lo estoy recusando a usted con expresión en esta causal, la literal K del 123. Bueno, me toma muy por sorpresa, les aclaro, me toma muy por sorpresa esta situación. Y miren chicos, la verdad, yo le digo siempre, en lo particular, procuro siempre pues pedirle a Dios la sabiduría para actuar con cautela, prudencia. Me tomó por sorpresa y al ver una denuncia penal, un proceso penal en contra de uno, pues a cualquiera le molesta, ¿no? Y mayormente por cosas que uno no tiene responsabilidad. Bueno, escuché sus argumentos. Que es la lotería, la literal. Bueno, yo tengo la literal, perdón, gracias Isaías, la literal lotería, ¿verdad? La literal dice, la literal L dice, JK, bueno, aquí, discúlpeme chicos, pero JK, pues yo no sé, aquí, y voy a acercar para que me creas, aquí dice K, ¿sí?
K, y es que es el texto que tengo a la mano, chicos. Si es la literal L, gracias Isaías. Pero yo tengo la K, aquí me dice la K. Dice cuando el juez, esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar a una de las partes, al juez o a cualquiera de aquellos en su persona, en su honor o sus bienes. Y ellos a mí me alegaban, el abogado me alegaba pues que yo había actuado, pues de repente, si es la L, chicos, ya decía yo, raro que fuera la K. Bueno, chicos, si es la L, disculpen, oyen, pero ustedes vean, acójanse al texto que tiene, sí, perdonen. Me auxilié de este texto en este momento y disculpen la confusión. Sí, chicos, pero creo que es la L. Si es la L, quedemos en la L entonces. Va. Gracias, Teto y chicos, oyen, chicas. Bueno, entonces vengo y me plantea la situación la persona y me sorprende. Bueno, empecé a dictar la resolución. No acepté la recusación porque le argumenté de que yo no tengo enemistad con él, de que estos hechos que él me estaba planteando no eran de conocimiento mío. ¿Sí? Y oigan bien, esta literal que les digo, la KL, esta dice, cuando el juez tenga enemistad grave con alguna de las partes. ¿Sí? En este caso dice cuando el juez tenga enemistad, o sea, que el juez sea enemigo de, yo no tengo enemistad con él, que él se puso a pelear conmigo por una irresponsabilidad de él de no ingresar a la sala de audiencias antes de la hora señalada, porque antes de la hora señalada es que ya tiene que estar en la sala de audiencias, no a la hora que se señala, tiene que ser antes, ¿sí? Entonces, no tengo yo la culpa de eso, pero bueno, él le agarró eso y mencionó la enemistad grave, sí, bueno. Le resolví, no acepté la causal, la recusación, por el contrario, vine yo y antes de que existiera, fíjense, vean chicos, cómo en su momento, vean, hay que entender algo. Hay un principio que se llama juez natural. El juez natural es el juez, es el que se designa para conocer un caso. ¿Sí? El juez no busca los casos. El juez no busca qué casos va a conocer o qué casos no va a conocer. El juez, de acuerdo a los sistemas previamente establecidos y concebidos, es el designado, digamos, de manera natural para conocer un caso. ¿Sí? Ahora bien, hay algo que el abogado se le olvidó, y es que antes de que exista una responsabilidad del juez, porque es el juez el que tiene que calificar de entrada si se dan o no estas circunstancias, también hay responsabilidad para los abogados. Y aquí voy a dar lectura al artículo 100. Ahorita les digo. Al artículo 201 de la ley del organismo judicial. El capítulo segundo del libro, no recuerdo qué libro es, pero de los artículos 196 al 204 encontramos un párrafo, un capítulo, o sea, estos artículos están contenidos en un capítulo dirigido especialmente a los abogados. Y ojo, mis colegas abogados que puedan ver esta transmisión. Aquí se establecen ciertos aspectos interesantes como la calidad de abogados, la actuación de los abogados, los derechos de los abogados, impedimentos, 199, obligaciones, 200, y 201 prohibiciones. El 201 señala, es prohibido a los abogados a actuar en los juicios en que el juez tuviera que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional. Aquí es donde yo les digo, miren chicos, si bien es cierto nosotros tenemos responsabilidad de velar porque no existan hechos que den motivo a una causal para que se dude de nuestra imparcialidad, pero antes de eso hay una obligación de los abogados. Artículo 201, métanse eso bien en su cabecita chicos, futuros abogados, ustedes profesionales, vean acá este artículo 201, es prohibido a los abogados participar
en los casos en donde su participación dé motivo a que el juez, a que haya causal de excusa o que el juez sea recusado. Porque este artículo privilegia esa disposición que regula al juez natural. Entendamos eso. O sea, el juez no escoge qué casos va a conocer. Los casos escogen al juez. Los casos a través de los procesos, a través de los sistemas preestablecidos, son los que le caen al juez. Yo no estoy pidiendo que me caigan casos de X o Y, no, los casos vienen. Y por eso antes chicos, hace 15 años, tal vez menos, un poquito menos, pero pensemos de que, sí, bueno, en materia laboral, en el año 2009 se creó el Centro de Servicios Auxiliares. Antes existían juzgados que se caracterizaban o por ser muy patronalistas o por ser muy proclives a defender trabajadores, antes, ¿sí? Y por eso los jueces o las demandas las buscaban los abogados, buscaban qué juzgados querían que conocieran sus casos. Antes así se hacía. Pero obviamente existía más carga en algunos juzgados y algunos juzgados se empeñaban por tratar mal a los abogados, por atrasar los procesos, qué sé yo, para que la gente no los buscara. ¿Me explico? Hacían actos que en algún momento, o sea, motivaban a que la gente no llegara a presentar sus demandas ahí. Antes usted escogía a qué juzgado iba. Se pusieron de moda los centros de distribución de demandas para que las demandas se asignaran por sorteo. Hijo de la madre, tienen clase, madre pura. Bueno, chicos, rapidito, ya ahorita concluyo. Gracias, Teto, perdón. Rapidito, tienen clase de notariado. Perdonen, pero me emociono. El tema es que, chicos, al abogado lo tuve que separar del proceso. Lo separé del caso. Porque él tenía prohibición de participar dentro del proceso, ya que su participación podría motivar que a mí me recusaran. O que yo me tuviera que excusar de conocer del caso. Entonces, antes de que nosotros pensemos en que un juez tiene una causal o un impedimento para conocer de un asunto, pensemos si como abogados nuestra actuación no limitaría el proceder del juez. Bueno, chicos, acá concluimos el tema de las las recusaciones. Solo voy a retirar esto aquí rapidito y a contestar, creo yo, que interrogantes o cuestionamientos no vi más de alguno. Solo voy a dar respuesta a sus saludos. Hola Ruth, Axel, Mónica, Ronald, Argelia, hola Berito, ya te saludé, Argelia, gracias por el apoyo, chicos. Noemí, gusto saludarte. Marlene, gusto saludarte, bienvenida. Jocelyn, buenas noches igual. Hola Zapeta, Araceli Pimentel, Andrea, dice que tener el juez, ¿qué cosa? Saludo Lick, dice Milagro, no entendí muy bien a qué se refiere tu intervención. Andrea, si puedes no sé, volver a plantear tu interrogante, ¿sí? Isaías, aquí mencionaba el artículo 130, bueno, aquí me menciona, perdón, no, aquí me decían cuántos habían conectado. Gracias, chicos, muy amables. Oye, gracias a todos y cada uno de ustedes. Lick, ¿qué significa recusar? Pues recusar es una figura procesal que utilizan, que establecía en la ley, obviamente, por la cual tú vas a buscar que un juez sea separado del conocimiento de un caso porque existe una causal que motiva a que tú dudes de su imparcialidad, ¿sí? En términos sencillos. Elizabeth, ¿cuál es la diferencia entre impedimento, aquí entre excusa e impedimento? Aquí ya lo expliqué con antelación, Elizabeth, y es que en esencia se puede pensar que es lo mismo porque son circunstancias que impiden que el juez conozca, pero en el caso de los impedimentos, estas sí son insuperables. Si existe un hecho que da vida a una causal de un impedimento, ahí sí o sí el juez se tiene que apartar del conocimiento. En el caso de las excusas, ya planteé cómo podemos plantearlas, o ya expliqué cómo se pueden plantear, y las recusaciones también. Byron, Fernanda, Wendy, aquí comenté de qué forma se les hace saber la excusa. Netío dice, se les da a conocer la excusa, ¿de qué forma? Por resolución, así es, muchas gracias. Y si uno lo acepta, ya respondía a este interrogante, se eleva el expediente, regula la recusación, no tiene, aquí mencioné que es el artículo 125, si no estoy mal. Axel.
Luego aquí me mencionaban lo de la literal K y L. Muchas gracias chicos por la observación y disculpen. Yulivet, qué excelente, gracias, muy amable por el comentario, gracias. Pues aquí estamos a las órdenes, Yulivet, para cualquier interrogante y cualquier duda que tengan, pues pueden escribir al Messenger, que por ahí les respondo. Igual mis chicos, si hay alguna interrogante, pueden escribirme al WhatsApp, al chat que tenemos de nuestro curso. Teto, ya tenemos clase, así es. Gracias, Melvin Castillo, a la orden, Gaby, feliz noche igual, Alejandro, Gloria, Cori, yo sigo sus clases, no siendo de la USAC, pues bienvenida Cori, es un gusto tenerte por acá. Oliver, saludos, Aura Leticia, gracias, Lick, Dios lo bendiga por sus conocimientos, a la orden Auri, muchas gracias, María Andrea, feliz noche, Edwin, saludos, igual, a la orden, pues gracias por los comentarios y es un gusto pues tenerlos por acá. Que Dios les bendiga, bendiciones, feliz noche, Dios primero, nos vemos el día miércoles. Un abrazo, cuídense.